¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de diversas carreras y universidades las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy vamos a platicar de la contradicción de tesis 448-2016, que revisa el principio de presunción de inocencia en el derecho administrativo sancionador. Para hablar de este tema nos acompañan Daniela Pineda, de Derecho de la UAM, Adriana Macedo, de Derecho de la UNAM, y Florencia López de Rodas, de Ciencias Políticas del Ibero. Yo soy Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir. Me da mucho gusto saludarlos esta noche nuevamente. Hoy platicaremos sobre el principio de inocencia en el procedimiento administrativo sancionador. Para hablar de este tema nos acompañan dos abogadas y una politóloga, a quien, pues, empiezo contigo si quieres, Adriana. Cuéntame un poquito los antecedentes del caso. Estamos frente a una contradicción de tesis. Es un proyecto del ministro Javier Lainez Potisek, en donde identifica precisamente criterios distintos entre la primera sala y la segunda sala respecto al principio de presunción de inocencia. Cuéntame los hechos del caso. Perfecto. Hola, Amadeo. Hola, compañeras Florencia, Daniel. Es un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Y bueno, vamos a hacer el planteamiento de la cuestión, ¿no? En un inicio se establece que la ley orgánica de la entonces Procuraduría General de la República establece como requisito de permanencia, como agente del Ministerio Público de la Federación, que no se debe estar sujeto a un proceso penal. Y pues esto aquí configura una discusión, porque podría o no constituir una violación al principio de presunción de inocencia. Acá el desacuerdo existe entre la primera sala y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque establecen el requisito consistente en no estar sujeto a un proceso penal que desencadena los procedimientos de separación del cargo por de permanencia viola el derecho fundamental a la presunción de inocencia. ¿Qué dice la primera sala? La primera sala dice, si bien la presunción de inocencia no resulta directamente aplicable al procedimiento administrativo en cuestión, porque estamos ante un procedimiento administrativo de separación de cargo y no un procedimiento administrativo sancionatorio, que a continuación vamos a ver las diferencias, si bien no es aplicable el derecho que tiene un acusado dentro de un proceso penal a que se tiene ese derecho a que se presuma su inocencia si tiene una incidencia indirecta o un efecto reflejo en el procedimiento administrativo en separación del cargo. Mientras que la segunda sala dice que no viola este requisito, no viola en sí misma la presunción de inocencia, porque el procedimiento en el que estamos atendiendo, que es una de separación del cargo por incumplimiento de los requisitos de permanencia, no tiene una naturaleza sancionadora. Y de ahí que este derecho que tienen los acusados en el proceso penal no irradia, no resulta aplicable al procedimiento administrativo en cuestión. Entonces, aquí es esta distinción. ¿Qué pasa cuando efectivamente, si se viola o no el derecho en cuestión, que es la presunción de inocencia o no? Porque pues estamos ante un procedimiento administrativo sancionado. Buenísimo, muchísimas gracias, Adriana. Yo creo que queda muy claro, digamos, cuál es el escenario y ante qué conflicto se enfrentaba, digamos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ante estos dos criterios. Como bien mencionabas, el hecho de que si puede aplicarse o no los principios de la materia penal, digamos, en un proceso administrativo que no resulta sancionador. Daniela, platícame justamente esta diferencia entre un procedimiento administrativo de separación de cargo y el procedimiento administrativo sancionador. Digamos, ¿cuáles son las diferencias esenciales por las cuales al final del día dos salas de la Suprema Corte de Justicia determinan un criterio distinto? Claro. Bueno, lo primero que a mí me parece importante mencionar relacionado con este tema de la presunción de inocencia, y que creo que no está de más mencionarlo, es que la presunción de inocencia es una garantía básica del Estado del Derecho.
La presunción de inocencia, el hecho de que te presuman inocente hasta que no haya la más mínima duda de que eres culpable, representa un mínimo básico en una sociedad democrática. Y bueno, esto es importante mencionarlo porque en México tenemos una deuda histórica con respecto al acceso a la justicia y también tenemos profundas desigualdades económicas. Entonces, si tú juntas una deuda histórica con respecto al acceso a la justicia y las desigualdades económicas, tienes que la falta de presunción de inocencia y que no se cumpla a cabalidad con este principio, pues termina por criminalizar a los más pobres. Y creo que en ese marco hay que entender siempre que hablemos de presunción de inocencia. Totalmente. Ahora, sí hay diferencias entre el proceso administrativo sancionador y este de separación del cargo. ¿Por qué? Porque el proceso administrativo sancionador, y lo ha dicho en repetidas ocasiones la Suprema Corte, pues es el poder coactivo del Estado. Es el Estado usando de cierta forma el ius puniendi, el poder coactivo, para sancionar a una persona en términos similares que un proceso penal. No pasa así con un proceso de separación del cargo, donde simplemente se dice, ¿sabes qué? Esta persona pues no cumple con los requisitos que exige la ley para estar en este cargo y simplemente se le separa sin que se le esté sancionando por una conducta, ¿no? Pero aún así, yo creo que se les debe presumir inocentes y recordemos que el derecho a presunción de inocencia tiene una vertiente extraprocesal, donde no es solo en el proceso en el que te están juzgando, te presumen inocente, sino que la sociedad misma te debe presumir inocente hasta que haya una sentencia definitiva que diga lo contrario. Entonces, aquí yo sí es de las pocas veces que no coincido con este criterio de la Corte. Me parece que viola el derecho a presunción de inocencia en su vertiente extraprocesal, porque aunque estamos hablando de un proceso de separación del cargo, pues está asumiendo que una persona cometió un delito y por lo tanto sí creo que no es un criterio muy garantista. De acuerdo, muchas gracias, Daniela. Florencia, platícame, ¿qué te llamó más la atención, digamos, de la sentencia de la Corte, de esta contradicción de tesis? Ya Daniela nos adelantó, digamos, su visión con respecto a su desacuerdo del criterio, porque no le parece lo suficientemente garantista, porque el hecho, digamos, de que sea simplemente una sentencia para separación, más bien un proceso para separar a alguien del cargo, no lo exime de entrada de declarar, o más bien de asumir que esa persona es inocente desde un principio. Me parece que tocas un punto también muy importante, Daniela, que no es simplemente el tema, digamos, jurídico expresamente, sino también de cara a la sociedad, de cara a tu entorno, etcétera, que constituye pues una parte fundamental de tu vida, y en ese sentido pues también la presunción de inocencia cobra una relevancia incluso igual o mayor quizás, digamos, que en un principio, digamos, la jurídica. Cuéntame, Florencia, ¿qué es lo que más te llamó la atención? ¿Estás de acuerdo? ¿No te parece la sentencia? Yo creo que hay varias, hay que un poco matizarlo. Creo que es complicado, definitivamente entra en contradicción, porque al tú ser removido de un cargo por enfrentarte a un proceso penal, pues sí, un poco yo creo que yo siento como politóloga que sí entra como, sí es una violación a tu presunción de inocencia. Sí, a final de cuentas, estás teniendo una repercusión por algo que todavía no está dictaminado ni sentenciado que sí fuiste culpable. Entonces sí creo que hay una afectación, fuera también de que si resulta que no es culpable o es dictaminado que no es culpable, se podría reinstalar en el caso, en su puesto. Siento que las afectaciones son reales y existen. También creo, por otro lado, que al estar hablando de un funcionario público, de alguien que está al servicio del Estado, no sé qué me parece conflictivo el hecho de que permaneciera en el cargo a pesar de estar enfrentando un proceso penal. Entonces siento que tuve sentimientos encontrados con este tema, porque sí siento que hay una violación a la presunción de inocencia de la persona, hay afectaciones de por sí de ser removido de un cargo antes de ser juzgado, pero estamos hablando de funcionarios públicos, de personas al servicio del Estado y de la población. Entonces sí me pareció un poco problemática el caso. Muchas gracias. Creo que tocas un punto fundamental, digamos, sobre todo para la audiencia, para ir comprendiendo, digamos, la profundidad del caso, en el sentido de que cuando hablamos de una separación de cargo o un procedimiento administrativo, sancionador, o en este caso, digamos, de la separación exclusivamente del cargo, estamos hablando de servidores públicos, efectivamente, a la luz de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, etcétera. Existe, digamos, una materia, una norma específica, digamos,
para el tratamiento, pues, o sea, para el trato con respecto a servidores públicos. Tienen una serie de responsabilidades importantes, han habido criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso en donde también se le atribuye pues un mayor escrutinio a toda aquella persona que participa y forma parte del servicio público, etcétera, etcétera. Platícame un poco sobre esto, Adriana, digamos, qué es lo que implica que una persona sea servidora pública y qué obligaciones, digamos, ante qué se enfrenta al participar, digamos, en el servicio público. Claro, yo nada más quiero, no estoy muy de acuerdo con Dani. Creo que el criterio que emitió la Corte es totalmente correcto porque finalmente la norma en sí misma está restringiendo el marco de actuación, cómo puede actuar la Corte para resolver esta cuestión, porque nos enfrentamos en sí mismo a la naturaleza de un procedimiento de separación por permanencia y no por este procedimiento de remoción por como sanción administrativa, de procedimiento administrativo sancionador. Entonces, aquí en este proceso de separación, el Estado no está aplicando su facultad de jus poniendi y pues es nada más, este procedimiento es una cuestión meramente, digamos, administrativa, en donde pues no es necesario que el servidor público realice alguna conducta irregular o contraria a la normatividad en sí misma. Entonces, aquí esa es como hacer la distinción, porque ya ha habido criterios, ya existe que pues en el procedimiento administrativo sancionador sí se puede aplicar, sí se puede entender la presunción de inocencia, pero en otro tipo de procedimientos no, por esta misma naturaleza del Estado. Entonces aquí estamos precisamente en este procedimiento de separación. Sin embargo, hay que entender a la presunción de inocencia en varias formas y entre ellas es entenderla en su vertiente de trato procesal, que en este trato procesal se puede entender que es la forma en la que se debe de tratar a una persona que está sometida a un proceso penal e impedir la aplicación de medidas judiciales que implican una equiparación de hecho entre imputado y culpable. Y por tanto, cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación que suponga la anticipación de la pena y ese derecho de ser tratado como inocente en tanto no haya sido declarado su culpabilidad por virtud de una sentencia judicial que se le haya seguido a un proceso con todas sus garantías. Entonces, creo que en sí misma la situación de la ley es restrictiva y por eso se hace una interpretación conforme a una interpretación que trata de armonizar todos estos derechos y así es como se llega a la solución de que se tiene que entender a la presunción de inocencia como regla de tratamiento en su dimensión extraprocesal. Entonces, aquí esta presunción de inocencia se irradia, es como vamos a expandir todo esto a todos los aspectos, va a ser para todos y así es como se encuentra la forma garantista para prevalecer y para hacer valer la presunción de inocencia. Entonces creo que en donde sí hace varias maniobras, por decirlo así, para garantizar este mismo principio, pero no es restrictivo, al contrario, se hace esa interpretación para que se llegue a consolidar, o no se llegue a consolidar más bien, una violación a los derechos humanos en este caso del imputado, porque ni siquiera ha sido culpable y es esa importancia de hacer la distinción entre imputado y acusado, ¿no? Entonces, que el imputado es cuando se te señala por el MP como posible autor o partícipe de un hecho que pueda ser un delito, mientras que un acusado es cuando ya eres formalmente acusado y sentenciado y que se te haya recaído una sentencia, si bien no haya sido firme, pero que ya ha sido una sentencia emitida, ¿no? De que te declare tal cual como un acusado. Entonces, creo que apelando al principio de presunción de inocencia en su vertiente como regla de trato procesal extraprocesal, esto permea en todas las vertientes, en todos los casos, sin importar la naturaleza del procedimiento administrativo del que se trate. Muchísimas gracias, Adriana. Pues Daniela, te paso la palabra, pues básicamente para contrarréplica en este caso. Sí, claro. Bueno, yo primero, pues precisamente es esta parte de que la presunción de inocencia no puede únicamente abarcar al proceso que está enfrentando la persona, sea
administrativo, sea penal, no tiene que ver con cómo se vive esta persona en sociedad y que no se le puede tratar como una persona a la que se le imputa una conducta que no se le ha probado. Y esto tiene que ver con cómo se vive en sociedad, con cómo lo tratan los medios de comunicación en caso de personas públicas. O sea, tiene un alcance muy, muy importante la presunción de inocencia, que si tú separas a una persona del cargo cuando todavía no se le demuestra un delito, entonces ya de cierta forma lo estás estigmatizando. Y por eso a mí me pareció fundamental arrancar hablando precisamente de la estigmatización y la criminalización de la pobreza a través del poder penal en este país, porque tenemos que promover desde todas las trincheras, no importa cuál sea, una cultura de presunción de inocencia, de no estigmatizar y de no señalar a las personas por simplemente estar sujetas a un proceso penal. Ahora, también es importante decirlo, los servidores públicos, por supuesto que tienen cierto tipo de obligaciones que un ciudadano cualquiera o que un gobernado cualquiera no tiene. Por ejemplo, la obligación, ¿no?, de rendir la 3 de 3, pues hay información a la que yo, si fuera una ciudadana a pie, pues no tengo obligación de hacer pública, pero al ser servidora pública, pues de cierta forma renuncio a esa esfera de privacidad para efectos de promover una cultura de transparencia. Pero en este caso me parece que con más razón de ser servidores públicos, pues se tiene que promover una cultura de legalidad y de presunción de inocencia. Y es que a mí me parece bien, bien importante. Ayer lo discutía la Suprema Corte. Este país está lleno de gente en prisiones preventivas. Este país está lleno, o sea, las cárceles están llenas de gente inocente. Desde ahí, tenemos que impulsar la presunción de inocencia y de verdad a mí me parece un tema muy, muy importante porque no podemos seguir estigmatizando a las personas simplemente porque un día un ministerio público lo subió a una patrulla, que pasa todos los días en este país. Gracias, Daniela. Sí, sin duda, digamos, el problema y efectivamente en días recientes la discusión de la Corte pues ha sido esa, la prisión preventiva oficiosa, la manifestación del día de ayer del ministro presidente de la Suprema Corte, justamente haciendo alusión que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, no únicamente a la luz, digamos, de la Constitución mexicana, sino también a la luz de los tratados internacionales bajo este bloque de constitucionalidad. Y esa es una discusión, me parece importantísima, a la que yo creo que podremos llegar un poquito más adelante en el programa, en el siguiente bloque. Ahora, me parece también, hablabas, por ejemplo, que no es, o sea, que desde tu punto de vista no es debido a que una persona se le separe del cargo si antes haberse probado el delito. Ahora, sin embargo, pues básicamente un hecho puede disparar distintas situaciones jurídicas. En este caso, digamos, es un procedimiento independiente, las responsabilidades pues, que tiene un servidor público a la luz de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y otro, digamos, que el mismo hecho puede venir también en una cuestión penal. Entonces, el hecho que se le aplique una sanción administrativa o alguna consecuencia administrativa no está necesariamente ligado, digamos, a que se le acredite también la cuestión penal. Me parece que por ahí también va la argumentación en algún sentido de Adriana, que ya ahorita nos contará un poco. Por lo pronto, paso contigo, Florencia. Desde tu visión, digamos, efectivamente, como politóloga, vaya, este es un conflicto real, básicamente, o sea, real en el sentido de que, como digo, un solo hecho, una sola acción de un servidor público pues puede tener distintas consecuencias. O sea, puede tener una consecuencia fiscal, pero a la vez también una consecuencia penal y a la vez también una consecuencia administrativa, etcétera. Eso no lo exime, es decir, el hecho de que esté siendo procesado por alguna cuestión o lleve un procedimiento por alguna cuestión de estas, ya sea fiscal, penal, administrativa, no quiere decir que el resto siga su curso o que simplemente con haber tenido una consecuencia jurídica en uno de estos aspectos o en alguna de estas materias, el resto quede completamente nulificado. ¿Qué te parece que debe ser el papel, digamos, del Estado en este caso cuando una persona comete un acto que tiene distintas consecuencias en distintas materias? Es decir, a la luz del principio de inocencia, ¿cuál debería ser el tratamiento que le debería otorgar el Estado en este caso? Es que yo creo que ahí volvemos un poco que depende de si eres un funcionario público, de si eres una persona al servicio del Estado, que ahí sí tiene muchas más implicaciones y ahí es donde se vuelve un poco conflictivo. Porque si estuviéramos hablando de un ciudadano promedio que es removido de un cargo por estar sujeto a un proceso penal que todavía no está comprobado, sería muy clara la violación al derecho de presunción de inocencia. Pero al ser un funcionario público, creo que las implicaciones son mucho mayores. Y entonces se vuelve conflictivo y un poco quería escuchar las opiniones de mis compañeras abogadas para
crear un criterio, porque no estoy segura, o sea, no estoy segura y creo que sí se vuelve bastante conflictivo al ser una persona pública, al ser una persona que está en un cargo ya de representación o que tiene que brindarle un servicio a la población. Entonces sí, creo que es un caso muy específico, creo que cambia la manera en que tenemos que matizarlo dependiendo de si es un ciudadano, es un gobernador o es un funcionario público. Sin duda, en este caso, digamos, partiendo del hecho de que hablamos de servidores públicos, efectivamente el tratamiento es distinto, sobre todo, digamos, en su materia administrativa. Al final del día, enfrente del procedimiento, pues básicamente como cualquier otra persona, es una materia independiente. La serie de agravantes que pueda llegar a tener, digamos, o sea, correrán ya sea por esa materia y sobre todo por la materia administrativa, pero en este caso, digamos, sí estamos hablando de un personaje que está al servicio público, que está, digamos, al trabajo del servicio público. Adriana, antes de irnos a corte, tus últimos comentarios, digamos, sobre esta primera etapa de la discusión. Bueno, aquí rápidamente, aquí hay que hacer las distinciones, ¿no? Entre gobernado y pues el servidor público. Un gobernado va a tener esta relación de suprasubordinación con el Estado, mientras que el servidor público tiene una relación de sujeción especial, en donde el Estado, hay una teoría del órgano y demás, se supone que el servidor público va a actuar mediante o a través del Estado para garantizar estos fines. Entonces, esta moralidad administrativa es trascendental, ¿no? Que los servidores públicos tengan que garantizar esta actividad estatal a través de esta moralidad exige que la conducta de las y los servidores públicos deben ajustarse a la ética, por lo que toda su actuación tiene que ser consecuente con los principios rectores de legalidad, objetividad, profesionalismo, equidad, eficiencia, eficacia y demás, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer bien claro que si bien tú como servidor público tienes esta relación de sujeción especial y es más restrictivo su marco de acción, no significa que por eso dejes de ser un ciudadano y que seas sujeto de derechos y obligaciones. Y uno de esos derechos, que es la presunción de inocencia, en donde, si bien no necesariamente en un procedimiento administrativo sancionatorio, pero también en su vertiente de un procedimiento administrativo de permanencia, porque la presunción de inocencia permea en todo. No importa en qué materia, va a permear en todo entonces irradia y tiene esas consecuencias jurídicas sin importar en qué materia nos encontremos, sin importar la calidad de servidor o de gobernado. Entonces, aquí eso es importante de señalar e ir desarrollando que la importancia del derecho disciplinario y sus matices y sus regímenes el régimen de responsabilidades y sus matices, que no está peleado uno con la otra. Totalmente de acuerdo, o sea, no está peleado y siguen caminos completamente distintos como lo hemos venido exponiendo a lo largo de este primer bloque. Vamos a ir rápidamente a un corte y regresando, pues vamos a ir entrando también un poquito más en materia. Me gustaría que Daniela me platicaras un poco más sobre la presunción de inocencia y los casos, los precedentes importantes que ha habido en la Corte al respecto. Particularmente estoy pensando en uno que me parece que es el fundacional en esta nueva era, que es pues el principio, más bien el caso de Florence Cassés. Entonces, regresando, pues, entramos un poquito más en materia. Por lo pronto, no le cambien, síganos acá en Justicia TV, regresamos. Esto es Derecho a Disentir. Estamos de regreso en Derecho a Disentir. Hoy estamos platicando sobre la presunción de inocencia en el caso de procedimientos administrativos sancionatorios. Esta presunción de inocencia debe irradiar básicamente cualquier tipo de procedimiento independientemente del que se trate. Me refiero a las materias, materia penal, materia administrativa, etcétera, etcétera, materia civil, etc. Tenemos precedentes importantes en la Suprema Corte de Justicia que nos hablan sobre este principio de presunción de inocencia y el principio que además es el fundacional dentro del debido proceso de cualquier procedimiento. Es decir, entrar a un juicio, entrar a un procedimiento con la cancha pareja, asumiendo que tú eres una persona inocente y la contraparte, en este caso, las fiscalías, la Procuraduría, en su momento el Ministerio Público, pues tiene que probar precisamente la culpabilidad o la infracción de alguna norma. Es el principio fundamental, insisto, de todo debido proceso, porque es el primero, digamos, con ese entras a cualquier juicio, a cualquier procedimiento, y esa entrada, pues en principio parte de que debe ser de entrada una persona inocente y se tiene que probar
lo contrario en este procedimiento frente al Estado mexicano. Platicábamos, Daniela, antes de irnos a corte, precisamente que hay distintos principios, o más bien distintos precedentes en la Corte al respecto, pero me parece que hay uno que es muy importante, que es donde detona una gran discusión con respecto al debido proceso, y es el caso de Florence Cassés. Platícame un poco sobre este caso y lo que al final, digamos, implicó en el derecho mexicano a la luz de los precedentes de la Suprema Corte. Pues sí, sin duda un caso emblemático, ¿no? Que puso al país entero a discutir sobre debido proceso y sobre presunción de inocencia, porque como probablemente todos saben, a Florence Cassés la detienen un día antes, la tienen en la Procuraduría, al día siguiente la llevan a donde la habían detenido, o bueno, a una como pues una casa, y ahí con un montaje en vivo, dicen que están deteniendo a secuestradores, asumiendo desde el momento uno pues, su culpabilidad, tratándola mediáticamente como culpable, después de muchos años ella de estar detenida, de estar en la cárcel, pagando una pena sin que se le hubiera demostrado todavía ningún delito. Es liberada con este criterio muy importante de la Corte, porque a lo que se llegó jamás se resolvió de fondo este asunto, pero a lo que se llegó fue que hubo tales violaciones al debido proceso en el caso de Florence Cassés que se perdieron los elementos para decidir si era o no culpable. Y aquí creo que también justamente me faltaba hablar de la presunción de inocencia desde este enfoque que no es únicamente para la persona que está sujeta al proceso, tiene que ver también con toda una sociedad que se merece verdad, que se merece saber qué pasó. La justicia, como dice Ana Laura Magaloni, tiene que ver con contar una historia que le haga sentido a víctimas, a victimarios, y cuando tú violas la presunción de inocencia, pierdes la posibilidad de contar de forma correcta esta historia. Ahora, en el caso que estamos tratando ahorita, creo que me parece importante mencionar que el requisito de estar sujeto a proceso penal no es un sujeto a un proceso penal relacionado con el ejercicio del servicio público. Lo deja abierto a un proceso penal. O sea, a mí me pueden vincular a proceso por robarme un gansito, o por pensar, o porque alguien ahí dijo que me robé un gansito, y yo soy servidora pública y voy a ser separada de mi trabajo y de mi empleo sin que se me haya probado que robé un gansito y ni siquiera tenía nada que ver con mi desempeño como servidora pública, el proceso penal al que me acaban de vincular, y ya me separaron. Y ya voy a tener el estigma. Y si mañana tengo una sentencia absolutoria, regreso con este estigma de que fui separada por estar sujeta a un proceso penal que no tenía que ver. O sea, porque a mí me parece importante, sin duda tenemos que valorar el que son servidores públicos, pero ahí la ley deja abierto a sujeto a proceso penal, no relacionado. Igual sería sería una mejor redacción de la ley, sujeto a un proceso penal relacionado con el ejercicio de su servicio público. Y ahí sí, por un tema de no seguir afectando posiblemente ese ejercicio del servicio público en perjuicio de la sociedad, se le separa temporalmente del cargo. Pero acá es bien importante decir que la ley lo deja abierto, y ahí es donde me parece pues que se está afectando. Y bueno, insistir otra vez, recordemos que los más afectados son los más pobres por la falta de presunción de inocencia en este país, y de ahí la importancia de promover una cultura de presunción de inocencia. Sí, eso es definitivo. Básicamente, justamente estadísticas del CIDE llevan haciendo un tiempo, y alrededor del 95% de personas que se encuentran hoy en día en prisión son por delitos menores a 5,000 pesos. O sea, es efectivamente lo del gansito, se robaron algo en el súper, algún robo menor en alguna tienda, etcétera, etcétera. O sea, realmente es sorprendente la estadística que tenemos hoy en día de la gente que se encuentra en prisión, porque al final, y esto pues ahora sí que vuelvo a citar al ministro presidente porque lo ha dicho varias veces, a quien se tiende a criminalizar es aquellas personas que no tienen una defensa adecuada, o que no tienen más bien los recursos para pagar una defensa adecuada. Y efectivamente, el gran reto, digamos, del Poder Judicial, en lo que se viene trabajando desde hace un rato, pues precisamente es el hacer que la justicia no es un privilegio, pues, o sea, que el acceso a esta justicia y el acceso sobre todo a una defensa correcta no es un privilegio. Recuerdo ahorita una amiga que subió en algún punto alguna foto, era como un grafiti que decía: tú lo que necesitas no es justicia, lo que necesitas es una buena defensa. Y es en buena medida pues bastante adecuado. O sea, la justicia pues es una consecuencia básicamente, pero en realidad de entrada de lo que partimos pues es una buena defensa. Es ahí en donde se clava, digamos, el principio de presunción de inocencia de entrada, insisto, cuando inicias un procedimiento.
Florencia, cuéntame un poco más sobre, digamos, la relevancia desde tu punto de vista que tiene lo que nos platica ahorita Daniela del caso de Florence Cassés, el hecho de que una persona tenga que ser respetados, digamos, ciertos principios para poder seguir un procedimiento. Y que si estos principios no son digamos, respetados, pues al final del día deberá tener una consecuencia como la que tuvo en su caso Florence Cassés, que fue el otorgamiento de un amparo liso y llano, digamos, para efectos en su momento, que fue su consecuente liberación. Efectivamente, no se siguió el procedimiento, pero no tenía por qué concluirse justamente porque había habido una serie de fallas muy importantes de origen que, pues al final del día, determinaban un efecto pues, corruptor a lo largo de todo el procedimiento y esto hacía casi imposible llevar un procedimiento adecuado. Platícame un poco más, Florencia, te escucho. Creo que de entrada el Estado tiene la responsabilidad de llevar un debido proceso a la hora de procesar a alguien, o sea, en general, en todo. Si el mismo Estado no está cumpliendo con el proceso que se tiene que llevar para encarcelar a alguien, para juzgar a alguien, para lo que sea, no se puede exigir otra cosa. No se puede exigir que por ejemplo, que Florence Cassés quedara encarcelada, pues, si el mismo Estado no respetó el proceso que tenía que seguir. Y creo que ahorita me gustaría mencionar igual algo de lo que mencionó mi compañera. En esta parte siento que cuando somos tan específicos con la ley, un poco de lo que comentaba de que la ley debería especificar de que sea separado del cargo en el caso de que el delito tenga que ver con el puesto pues que desempeña. Creo que aquí el hacerlo tan específico también hay que contemplar que daría paso a que se justificaran, por ejemplo, el caso que se sonó hace poco de un funcionario público en el Congreso que fue acusado de abuso sexual a menores. Se me hace gravísimo. No tiene nada que ver con su cargo. Pero el que hagamos la ley tan específica a solamente pueden ser separados de su cargo en los delitos que tengan que ver con su desempeño lo que tiene que hacer es su trabajo, deja muy abierto el campo a que este tipo de delitos que son fuertísimos, que definitivamente no puedes tener un funcionario público acusado de un delito de este tipo, trabajando ahí. Entonces sí, creo que el que seamos tan específicos con la ley, yo como politóloga estoy un poco en desacuerdo con eso, porque creo que el ser tan específicos deja un campo abierto para muchas otras cosas. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo y iba a ser una de mis siguientes preguntas precisamente, Daniela, porque entiendo, digamos, el ejemplo del gansito, el hecho de que pues, te pueden acusar, digamos, de cualquier tontería que pueda ser relacionada con algún delito penal. Sin embargo, el hecho de restringirlo, y yo también soy un poco de la misma escuela, que entre más específica es la norma, más espacios para violarla hay. Entonces, si lo pones específico algo relacionado con el cargo, efectivamente, dejas fuera casos de violación, casos serios, digamos, de acoso, más allá de lo administrativo que pueda llegar a tener, o algunos otros, ya sea, pues, no sé, estoy inventando algo de algún tipo de homicidio culposo, secuestro, etcétera. O sea, hay muchísimas cosas fuera, además del ejemplo, digamos, del hecho de que pueda ser acusado, insisto, de alguna tontería que te pueda llegar a obligar a que seas removido del cargo, pero hay muchas cosas importantes que efectivamente, si se está siguiendo un procedimiento, pues parecería lo suficientemente grave como para que esa persona, para que ese servidor público, pues no siguiera ostentando un cargo público. En este caso, el ejemplo que pones, pues es clarísimo, básicamente. O sea, el hecho de ser acusado de violación, pues es algo gravísimo, en donde no existe, digamos, una moralidad ni una ética lo suficientemente sólida como para que esa persona siga parada ostentando este cargo público. Adriana, te cedo la palabra, cuéntanos un poco sobre la discusión de tus compañeras, ¿qué opinas? Bueno, yo coincido con ellas. Algo que me recuerda mucho fue la intervención del ministro Gutiérrez Ortiz Mena en el encuentro universitario que acaba de suceder la semana pasada, y habla de este caso paradigmático de Florence Cassés, que pues la Corte finalmente declara su invalidez y decreta su libertad, porque se entiende, en consecuencia de la regla de exclusión, ¿no? Que de origen estaba equivocado, pues no podemos seguir el procedimiento si de origen estaba mal, ¿no? Entonces aquí planteamos que existen dos derechos humanos básicos cuando se te detiene, sea ciudadano, sea servidor público, y uno es ser puesto a disposición a la autoridad responsable
y de lo que estamos hablando, el principio de presunción de inocencia. Ha sido criticada, y como fue criticada anteriormente, que la función de la Corte es una función contramayoritaria, que es que vamos a aplicar la Constitución a pesar de la visión de la mayoría, de la visión mayoritaria. Entonces aquí es importante de que pues la mayoría está criticando lo que está haciendo la Corte, pero la Corte es el garante, y sin importar lo que implica la mayoría, sino lo que dice la justicia y el derecho y la razón, ¿no? Entonces, eso por una parte de Florence Cassés que rescato. Y algo que también me gustaría señalar es precisamente de este régimen de responsabilidades y los matices que tiene esto, ¿no? Que es el derecho disciplinario, que pues cuando el derecho disciplinario pues va a regular la conducta de los servidores públicos para que pues sea capaz de corregir errores y anomalías. Entonces, se le aplica al personal del Estado pues ciertas sanciones, sanciones por las faltas que han cometido cuando no se cumple con sus obligaciones o deberes. Pero aquí algo que me gustaría referir es que este sistema que estipula para cada tipo de responsabilidades, ¿no? Existe una responsabilidad penal, civil o administrativa, ¿no? O incluso ya se habla de la patrimonial, y que cada tipo tiene cada tipo de responsabilidad tiene sus órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propios, pero no significa que sean excluyentes, ¿no? Entonces aquí una responsabilidad penal, algo que decían que pues una conducta que implica una sanción penal, pues no va a haber implicaciones en la vía administrativa. Sí la hay, sí existe, sí pasa eso, porque no se excluye una de la otra, de modo que un servidor público puede ser sujeto a varias responsabilidades al mismo tiempo, y entonces misma conducta puede ser sancionada por el ordenamiento que ya decía, penal, civil o administrativo. Entonces, aquí también, cuando un servidor público se tiene una responsabilidad penal, pues implica que pues no solamente sean los que están tipificados en el código penal, sino que también pueden incurrir en su carácter la posibilidad de que se incurra su conducta en un delito tipificado del Código Penal Federal o códigos penales locales que correspondan, ¿no? Y ahí se hará el procedimiento correspondiente para hacer esta responsabilidad penal, como también administrativa, que pues finalmente en este entendido del servidor público, el derecho disciplinario mexicano, es velar de que se cumplan y que los servidores públicos actúen de conformidad con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia en el desarrollo de su cargo, empleo o comisión. Sí. Muy bien. Sí. Me quedan algunas preguntas. Tenemos que ir rápidamente a un corte. Me gustaría en este último tercer bloque precisamente escuchar sus últimas reflexiones y algunas conclusiones. Ahorita plantearé algunas preguntas, pasaré pues contigo, Daniel, y contigo, Florencia, también. Ustedes, mientras tanto, no le cambien. Estamos en Derecho a Disentir, platicando sobre la presunción de inocencia. Volvemos pronto. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Hoy hemos platicado sobre el principio de presunción de inocencia en los casos administrativos. Hemos platicado básicamente a lo que se enfrenta o a lo que se enfrentaría un servidor público si tuviera, digamos, un procedimiento, si estuviera enfrentando un procedimiento penal y las consecuencias administrativas que eso implicaría. Lo que dice la ley básicamente es que si un funcionario público está enfrentando un procedimiento penal, aplica, digamos, una separación de su cargo en lo que se resuelve ese procedimiento penal. Justamente lo que se enfrenta la Corte en esta contradicción de tesis es si también debería aplicar el principio de presunción de inocencia en esa vertiente administrativa, es decir, si la consecuencia básicamente debería ser la separación de su cargo hasta en tanto no se resuelva la cuestión penal y se determine su culpabilidad o no, o si es permitido pues el hecho de que existe una separación de su cargo en lo que se resuelve esta cuestión penal. Al respecto,
Existen, digamos, diversos ejemplos, pues ahora sí que internacionales, tal, en donde, y bueno, nacionales por supuesto también, en donde algún funcionario público, algún perteneciente al Poder Ejecutivo o Legislativo, etcétera, digamos, tiene alguna acusación, algún escándalo, etcétera. Muchas veces lo que sucede es de que esa persona, ya sea motu propio o en ocasiones, digamos, también orillada a hacerlo, pues se separa de su cargo. Es decir, en lo que se aclaran, digamos, estos escándalos, esta crisis a la que me estoy enfrentando, muchas veces relacionadas con materia penal, yo me separo de mi cargo hasta que haya una claridad al respecto. Digamos que la norma que prevé precisamente la separación del cargo, pues es un ejemplo pues que está normado de esa costumbre que muchas veces existe. O sea, el hecho de que si una persona tiene una acusación grave, una acusación pues, penal en este caso, y tiene un procedimiento que enfrentar al respecto, pues debería estar separada del cargo en lo que se lleva a cabo, digamos, ese procedimiento penal. No únicamente, digamos, porque no existe una base sólida o ética también para enfrentar ese cargo, sino también pensándolo, pues, por la posible incidencia que pudiese llegar a tener esta persona, digamos, durante el procedimiento penal, etcétera, etcétera. Al respecto, Florencia, ¿qué opinas, digamos, sobre la norma en particular, digamos, que regula? Porque al final, teniendo claro la norma, nos va a ayudar también un poco más a decidir si esta contradicción de tesis y la versión que opta la Corte, que es la de la primera sala, digamos, es correcta o no. ¿Qué te parece el hecho de que una persona que tiene una acusación penal, digamos, se debe separar de su cargo? Digo, en este caso, pues obligatoriamente a la luz de la responsabilidad administrativa a la que tiene obligación de sujetarse. Aquí creo que es muy importante el caso. O sea, creo que es difícil y es complicado decir que depende del caso, porque pues estamos hablando de leyes, estamos hablando de qué se tiene que hacer, se tiene que regular. Entonces es complicado decir que depende de cada caso, pero creo que definitivamente sí debería haber como un criterio que permitiera a la persona ver qué se va a hacer dependiendo de la gravedad de lo que se le esté culpando. Es muy diferente, como mencionábamos anteriormente, que te acusen de que te hayas robado un gansito a que tengas una acusación de violación o que tengas una acusación de acoso. Entonces, creo que sí depende de la severidad o de la gravedad de lo que se te esté acusando. Creo firmemente en la presunción de inocencia, pero creo que sí hay tipos de delitos a los que simplemente no puedes estar sujeto como un servidor público, que ya son estos casos de acoso, violación. Entonces, este tipo de delitos sí definitivamente creo que tiene que haber una separación del caso. Hemos visto muchísimos ejemplos de los mismos servidores públicos que se separan de sus cargos al momento en que son acusados de este tipo de delitos. Pero sí hay que también tomar en cuenta que en estos delitos menores, en estas acusaciones menores, que realmente sí no tienen nada que ver con el desempeño del cargo y que no son de gravedad, pues sí, al tener que separarse del cargo hay un estigma y va a tener consecuencias y va a tener, pues sí, estigmas, prejuicios que sí van a afectar a la persona en su trabajo, aunque resulte que no son culpables. La afectación está, la afectación de haberte tenido que separar de tu cargo en lo que estabas en este proceso es real. Entonces también se tiene que considerar, yo creo que dependiendo de la severidad del caso, creo que es complicado en ese sentido. Daniela, cuéntame tus últimas reflexiones y conclusiones con respecto al caso. Pues sí, o sea, yo concluir empezando a hablar esta parte de que yo no estoy diciendo que una persona que cometió un delito de tal gravedad, por supuesto que esas personas no tienen nada que hacer en el servicio público, lo lastiman estando ahí. Lo único que digo es que deben separarse hasta que se les compruebe que cometieron el delito, pero aparte siempre tendemos mucho a pensar en los casos más grandes de la cúpula, invisibilizamos todo lo que está abajo, ¿no? Y por eso yo ponía el ejemplo del gansito, porque hay servidores públicos de todos niveles en este país. Claro. Y entonces pensemos no en los casos más visibles del diputado federal que puede ser narcotraficante contra los miles que pueden ser servidores públicos de muy bajo rango que están totalmente expuestos al poder penal en este país, cómo funciona y cómo criminaliza. Eso me parece muy importante decirlo. Ahora hay que entender también que todas estas reformas y todos estos criterios en materia administrativa y de procedimiento administrativo están estrechamente relacionados con una lucha contra la corrupción, con acabar con la corrupción en este país, cosa que sin duda es una prioridad y debe ser fundamental.
pero también recordemos que la lucha contra la corrupción no se va a solucionar persiguiendo cabezas, sino atacando sistémicamente, o sea, cómo funcionan estas redes de corrupción sistemáticamente, y de nada sirve violar la presunción de inocencia de una persona en específico si no estamos atacando las raíces. Entonces yo veo innecesario separar a una persona, estigmatizarla, promover una cultura que no va con la presunción de inocencia de su cargo como servidor público, hasta en tanto se le demuestre el delito, que es independiente también de que una persona que está envuelta en un escándalo de muchos niveles, que casi es un hecho que cometió el delito para la sociedad, decida hacerlo para mientras acaba la crisis, mientras se esclarecen las cosas, pero sí creo que por lo menos desde la ley se debe promover la cultura de la presunción de inocencia. Esa es mi conclusión. Muchísimas gracias, Daniela. Entonces, digamos, el hecho de que una persona pudiese estar en riesgo, digamos, de que una acusación penal lo llevara o la llevara a ser destituida de su cargo es justificación suficiente, digamos, para que la presunción de inocencia también aplicara dentro del procedimiento administrativo. Perfecto. Adriana, tus últimas reflexiones y conclusión del caso, te escucho. Pues aquí es bastante interesante la postura de la Corte, solamente en un punto que yo podría poner un pero, que no se pronuncia sobre el criterio que hizo la primera sala en cuanto a que un funcionario, cuando un funcionario está sujeto a proceso, debe ser suspendido de su cargo hasta en tanto se resuelva el proceso penal correspondiente. Finalmente, esa no era la litis. Sin embargo, sí era importante hacer esa precisión al final para dar los efectos de esta misma sentencia y este criterio. Y creo que en sí mismo es violatorio en su sentido más profundo de la presunción de inocencia, porque estigmatiza, como bien decía Daniel, estigmatiza desde un inicio que un servidor público te tienes que separar aún y cuando no haya sido probada tu culpabilidad. Entonces ahí ya estigmatiza y empieza a generar ciertas ideas donde, pues, si bien se puede regresar, pero sin embargo, se va a generar esa cultura en el que el servidor público está actuando mal desde un inicio y no se les respeta sus garantías básicas. Asimismo, hay algún caso paradigmático que pasa con las policías, con las personas, establecimientos de las policías, es cuando se les levanta un procedimiento administrativo, ellos ya no tienen la capacidad de poder regresar a su cargo en sí mismo, ¿no? Entonces ahí hay que analizar los casos en particular para ver qué estamos haciendo mal, qué se está interpretando de mal, se está restringiendo a los sujetos de este derecho de presunción de inocencia y se les está separando de sus puestos de una manera injustificada e inclusive violatoria de derechos humanos. Ahora, la Corte tiene que tener ese papel principal para garantizar los derechos de cada uno de nosotros, sin importar como ciudadano o como servidor público, porque ahí mismo va a tener que verificar la constitucionalidad de nuestras normas y aparte establecer una interpretación conforme y una interpretación garantista sin importar el carácter de cada uno. Entonces, creo que la presunción de inocencia se tiene que reforzar de una mayor manera y si bien la ley no lo está haciendo, se está quedando corta, la Corte es la que tiene que generar ese sustento, tiene que generar resanar lo que la ley nos está dañando como ciudadanía y en general a la administración pública federal. Y pues es un gusto, como siempre, platicar con ustedes. Al contrario, pues ya sabes que es tu casa, Adriana, y esperamos ver también nuevamente acá dentro del foro, que pues la verdad la discusión siempre es mucho mejor estando acá. De acuerdo, nos queda clarísima tu postura y sin duda es muy importante precisamente, y hay un dilema efectivamente que la Corte al final no termina decidiendo, que es pues hasta que se pruebe, digamos, la culpabilidad en materia penal si debiese ser removido en este caso, y es evidentemente pues muy importante. Florencia, tus conclusiones del caso, te escucho. Pues que yo creo que en conclusión es complicado. O sea, es complicado. Depende mucho del caso, depende mucho de la severidad, pero sí creo que es muy importante lo que menciona Daniela, es muy importante la presunción de inocencia, es muy importante que todo lo que hagamos se rija por este principio, no se criminalice y no se promueva la estigmatización de las personas por algo que no les ha sido comprobado. Y creo que todo lo recalcado de que esto a final de cuentas
lo vemos como un poco desde la cúpula, desde los grandes delitos, pero no lo aterrizamos en pues, la gente, los funcionarios de menor nivel, en lo un poco más tangible. Y entonces creo que pues sí, es complicado el caso. Sin duda, y el tema de presunción de inocencia, como lo han mantenido el resto de tus compañeras, es importantísimo no únicamente en forma, no únicamente en fondo, sino también en forma. Es decir, un ejemplo que debe dar el Estado mexicano, digamos, de que cualquier infracción, cualquier violación a la norma de entrada, siempre tiene que prevalecer un principio de inocencia de esa persona que está siendo procesada, justamente por ser un Estado democrático, de normas, de Estado de Derecho al final del día. Les agradezco enormemente su participación, realmente me parece sumamente valioso, nos dieron cátedra no solo del principio de presunción de inocencia, sino también, digamos, de la dualidad y el conflicto que había en este caso precisamente entre una materia que podría ser, entre distintas materias, pues, y particularmente hablando de servidores públicos, cuando interviene también la materia administrativa y consecuencias que están atadas a otra, como en este caso el hecho de ser procesado o estar siendo procesado en materia penal. ¿Qué debe suceder? ¿Se debe separar el cargo o no? ¿O se debe prevalecer el principio de presunción de inocencia? Los argumentos ahí están y pues a ustedes como audiencia también les toca hacer una reflexión al respecto. El principio de presunción de inocencia es, insisto, el principio quizás fundacional más importante de todo el debido proceso, el que debe prevalecer en toda persona cuando se enfrenta ante la justicia en cualquiera de estas materias, en cualquiera, ya sea materia penal, materia civil, materia administrativa, en fin, o sea, es importantísimo realmente siempre saber que de entrada ante un procedimiento estamos entrando como personas inocentes y es labor del Estado precisamente probar la culpabilidad, probar lo contrario y acreditarlo con pruebas, etcétera, respetando siempre todos los principios del debido proceso. Así que, Adriana, Florencia, Daniela, muchísimas gracias por su participación. Justicia TV, les reitero, es su casa y espero verlas próximamente. Como lo dije a Adriana, pues espero verlas también acá en el foro, que siempre, la verdad, se extraña tener la discusión en presencia, pues ahora sí que física. Mientras tanto, síganse cuidando, pues mucho éxito, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en una edición más de Derecho a Disentir. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel. No se pierdan el programa de lunes a jueves, todos los días a las 9 de la noche. Nos vemos próximamente acá en Justicia TV. Gracias por acompañarnos.